Sumut, rompiendo el silencio por Palestina. Bienvenidos y bienvenidas al primer episodio de Sumut, rompiendo el silencio por Palestina. Este programa estará saliendo semanalmente los jueves y pueden accederlo en la página de la Coalición Palestina Costa Rica y en nuestro canal de YouTube. Sumut es una palabra que contiene toda la palestinidad. Significa perseverancia, resistencia y refleja esta inquebrantable resistencia con la que la población palestina ha defendido su derecho a existir. Refleja también la dignidad y la nobleza con la que el pueblo palestino se aferra a su tierra y la defiende. Y en esta lucha por la libertad y la justicia, se ha convertido Palestina en ejemplo para las personas y para los pueblos del mundo que defienden los derechos. Hoy se cumplen 2 años, 10 meses y 21 días desde que comenzó la ofensiva genocida contra el pueblo palestino. Al día de hoy, el genocidio sigue cobrando víctimas en Palestina. 12 periodistas fueron asesinados en los últimos 7 días, 5 de los cuales se encontraban en un hospital, y esto eleva la cifra a 274 periodistas asesinados por la ocupación israelí desde el 2023. El hambre sigue siendo utilizado como un arma en contra de la población de Gaza. Ya hay más de 330 personas asesinadas por la hambruna provocada por el bloqueo del Estado israelí al acceso de los alimentos en Palestina y también por la destrucción de las fuentes de alimentos del pueblo palestino. También vamos a tener la sección La Hoguera en colaboración con Malas Juntas. Hola, soy Lili de Malas Juntas y detrás de cámaras está Jimbo y venimos a encender una hoguera. En esta hoguera vamos a tirar al Ministerio de Comercio Exterior, que debimos haberlo tirado desde el 2023 cuando empezaron las conversaciones para firmar un TLC con Israel. Esas conversaciones se vieron detenidas un poquito por el genocidio que está perpetrando Israel en Palestina en este momento, pero no totalmente porque ya están reanudadas las conversaciones y lo quieren firmar lo más pronto posible. Ahora, este TLC es incompatible con el compromiso que tiene Costa Rica con la paz y la desmilitarización y el medio ambiente. ¿Y qué nos aporta este TLC? A cambio de la exportación de productos agrícolas, Costa Rica lo que recibe son principalmente tecnología, agroquímicos, insumos de plástico y aluminio. Plástico y aluminio. No estamos tratando de dejar de usar plástico como para que nos vengan a tirar otro poco. ¿Y tecnología? Bueno, Israel es famoso por su tecnología militar y su ciberterrorismo, pero otro día con más tiempito hablamos de Pegasus. Toda esta tecnología ha sido probada aterrorizando a la población de Palestina. Firmar un TLC con Israel es darle apoyo a estas estrategias genocidas y a la limpieza étnica y los crímenes de lesa humanidad que está perpetrando Israel. Además, si por la víspera se saca el día, aquí yo todavía estoy esperando el Mercedes que me prometió Oscar Arias cuando firmáramos el TLC con Estados Unidos. Estos tratados solo nos sirven para ponernos de alfombra. Y agroquímicos, famosamente mal manejados en Costa Rica. Tenemos agua contaminada con fertilizantes. El Ministerio de Salud se pasa los límites de químicos en el agua por donde más les place. Esto aumenta la dependencia además a los agroquímicos cuando Costa Rica debería estar promoviendo otro tipo de agricultura. Y le hemos preguntado a los productores agrícolas en realidad en qué los beneficia este tratado de libre comercio. ¿Entendemos realmente a qué nos estamos obligando firmando un tratado de este tipo con este país? Esta gente pretende deslumbrarnos con sus maquinitas para extraer agua del aire, que por cierto es lo mismo que hace el deshumidificador que tengo yo en mi cuarto para cuando me da alergia. Vienen a cambiarnos oro por baratijas e invitan a los alcaldes a su conferencia de innovación municipal para enseñarnos cómo se realiza una limpieza étnica. Podemos vendernos como un país verde y defensor de la paz mientras mantenemos relaciones diplomáticas y económicas con un Estado paria que comete genocidio y ecocidio, no se nos olvide, todos los días. Costa Rica no puede firmar un tratado de libre comercio con Israel. La semana pasada comenzó la ofensiva por tierra a la ciudad de Gaza y hay más de 1 millón de personas desplazadas en una ciudad que ya llevaron a sus cimientos por medio de bombardeos indiscriminados. Esto es considerado un atropello sin precedentes y algunos lo han llamado la solución final
del genocidio contra el pueblo palestino. El día de hoy estaremos hablando sobre el uso del hambre como arma de guerra y herramienta en el genocidio en contra del pueblo palestino. Y para esto vamos a tener una entrevista con Gerardo Cerdas Vega, sociólogo y parte de la Red de Agroecología de Costa Rica. Queremos nuevamente darles la bienvenida a Sumud, Rompiendo el Silencio por Palestina. El día de hoy vamos a estar conversando con Gerardo Cerdas Vega. Gerardo es profesor de la Universidad Nacional, profesor de Sociología, y es parte también de la Red de Agroecología costarricense. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la hambruna, el hambre como un arma contra el pueblo palestino, en el contexto del genocidio que está siendo perpetrado por el Estado de Israel. Bienvenido, Gerardo. Desde hace más de 4 meses, el Estado israelí viene bloqueando el ingreso de alimentos, de medicinas, de artículos de primera necesidad y en general de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza. Esta hambruna provocada por la ocupación ya ha cobrado la vida de cientos de personas. Sin embargo, pone en peligro inminente la vida de todas las personas que viven en Palestina. Hay más o menos 500.000 personas que ya están en lo que se llama la fase quinta de la hambruna, que significa que ya existen daños irreversibles a sus organismos y que significa que no basta únicamente con el ingreso de alimentos para poder preservar la salud de estas personas. Gerardo, ¿nos puedes contar un poco cuál es la situación que se vive hoy allá? Es un tema altamente sensible y que creo que a todas y todos nos toca muy profundamente, nos conmueve, nos indigna, es decir, toca fibras muy profundas de nuestra humanidad, ver lo que está pasando en Gaza en este momento y cómo efectivamente las fuerzas de defensa, nunca me ha gustado ese nombre realmente, las fuerzas de ofensivas de Israel, eh, vuelven a utilizar herramientas que ya utilizaron, valga la pena recordar, ya utilizaron durante la Nakba en 1947-48 contra el pueblo palestino, produciendo hambre deliberadamente producida, inclusive en aquella época también utilizando lo que llamaríamos hoy una guerra química contra la población palestina, así que no se trata de algo nuevo en el repertorio de crímenes de Israel a lo largo de estos casi 80 años. Pero lo que estamos viendo hoy, en el 2025, como resultado de, de esta última fase, digamos, del genocidio, ya lleva el hambre a, digamos, a niveles catastróficos colectivos en una escala sin precedentes, a pesar de que la población gazatí y palestina en general lleva varios años ya sometida a un cerco brutal de medicinas y alimentos, entre otros bienes de consumo básicos necesarios, indispensables para la vida y para el sostenimiento de la vida. Pero lo que estamos viendo ahora, digamos, creo que hay que encuadrarlo claramente en lo que ya de una forma muy cínica, pero muy directa, había manifestado Yoav Galant, el entonces ministro de Defensa israelí, al inicio de esta última etapa del genocidio en el 2023, que ya había dicho específicamente, vamos a imponer un bloqueo total a Gaza, no habrá electricidad, no habrá comida, no habrá agua, no habrá combustible. Y recordemos esa frase infame, estamos luchando contra animales humanos. Entonces yo creo que, digamos, esto es digamos, es un hambre masiva, deliberadamente producida, que está ya en sus fases más avanzadas, donde las personas no son siquiera capaces de reproducirse biológicamente y el cuerpo hasta comienza, podríamos decirlo así, a consumirse a sí mismo, ¿no? En un sentido literal. Y las personas mueren de inanición, y las que quedan vivas de milagro también sufren secuelas que se prolongan en el tiempo como trauma individual y colectivo, de manera que creo que, digamos, esto que estamos viendo, esta utilización, digamos, del arma, del hambre en el contexto de una guerra impuesta, que no es una guerra evidentemente entre estados, sino una violencia estructural, puede ser entendida como un castigo colectivo que digámoslo así, lleva a un nivel de crueldad nunca visto en la historia de la crueldad israelí ¿cómo se llama? La conquista de Palestina, en la captura de Palestina a lo largo del tiempo. En los hechos, Gerardo, la ocupación israelí está destruyendo prácticamente todas las condiciones de reproducción de la vida en Palestina. Es decir, aparte del bloqueo de alimentos, aparte del bloqueo humanitario, también a la población palestina se le está prohibiendo pescar, se está prohibiendo incluso ingresar al mar, se está prohibiendo recoger agua
y ha habido un proceso de envenenamiento de las fuentes de agua sistemático. Ha habido un proceso de tapado de los pozos, por ejemplo, de agua, tanto para uso agrícola como para agua potable, con cemento de parte de colonos. Y ha habido en general un ataque contra todas las condiciones de subsistencia del pueblo palestino. Es decir, ha habido una masacre de los animales domésticos, de las fuentes de alimento, ha habido un proceso de envenenamiento del suelo. Entonces, en los hechos, a la población palestina se le está negando el más mínimo derecho a su soberanía alimentaria. ¿Qué implicaciones tiene para el mundo? ¿Qué implicaciones tiene para Costa Rica, Gerardo, que el hambre hoy sea utilizada como un arma de guerra contra una población que está cautiva, que está encerrada en lo que los expertos han llamado el campo de concentración al aire libre más grande del mundo? Bueno, creo que un país como Costa Rica, signatario de varios tratados internacionales para la prevención y sanción del genocidio, entre otros muchos de derechos humanos, es también es un silencio el que estamos guardando y que hay que romper ese silencio. Por eso creo que el nombre de este podcast es justo, hay que quebrar, romper ese silencio. Es inadmisible también que un país como Costa Rica simplemente calle o haga la vista gorda o vuelva a ver para otro lado frente a un escenario que, como bien dices, se viene anunciando, digamos, está siendo noticiado todos los días desde hace muchos meses. Estamos hablando de prácticamente 2 años. A llegar prácticamente a 2 años en muy poco. Y desde inicios de esta fase del genocidio, desde el mero inicio, estamos hablando desde noviembre, diciembre de 2023, ya se viene notificando por la FAO, por medios internacionales, por las Naciones Unidas, eh, en fin, agencias de noticias de todas partes del mundo árabe, de Europa, de América Latina, de Asia, en fin, viene siendo noticiado todos los días el creciendo de destrucción por parte de las fuerzas ofensivas de Israel, que no tienen nada defensivas, ¿verdad? Y cómo sistemáticamente se destruyen pozos, granjas, invernaderos, tierras fértiles, la expulsión sin duda alguna de las personas que a pesar de todo han intentado regresar a sus áreas de producción al punto en el que estamos hoy, donde menos del 5% de las tierras agrícolas de Gaza tienen alguna utilidad en términos de producción de alimentos o de producir alguna cosa que sea comible, menos del 5%, es decir, eso no existe, ya ha sido destruida la agricultura y digamos, la producción de alimentos ha sido absolutamente destruida en Gaza. Estamos viendo entonces una situación generalizada de colapso que es inaudito también que países como el nuestro eh, no digan nada, más bien están ahora terminando, o ya entendemos que en las fases más avanzadas de negociación de un TLC con Israel. Entonces, realmente, digamos, es también raya en lo obsceno para mí que Costa Rica no diga nada, que ningún país diga nada. Los países que han dicho alguna cosa no pasan de generalidades también valioso y todo lo demás, el posicionamiento de países como Brasil o Colombia en los últimos meses, pero no es suficiente, no es suficiente. Es decir, no se puede seguir compactuando con criaturas o seres que producen activamente un genocidio a la luz del día y en las sombras de la noche, pero que está siendo visible para todos nosotros y que en esta etapa utiliza no solo las bombas, que ya realmente las bombas siguen bombardeando, a pesar de que realmente Gaza está reducida a escombros, en el caso específico de la Franja de Gaza, sino que ya además el hambre que se cuela por los cuerpos y todos los rincones de esa ciudad o esas ruinas de lo que una vez fue una ciudad o una región urbana altamente poblada y muy vibrante también a pesar del cerco. Hoy la situación de la hambruna es tan grave que no basta únicamente con romper el cerco de los alimentos, es decir, para que no se dé lo que llaman el síndrome de realimentación, se necesita también el ingreso de apoyo médico, de suplementos especializados, de equipo médico especializado, en un país a donde además el sistema de salud ha sido destruido por las bombas del ejército israelí. Esta situación es extremadamente grave y lamentablemente la comunidad internacional prácticamente no ha tomado medidas contra el Estado israelí. Es decir, las medidas han sido tímidas, siguen llegando las armas de las principales potencias mundiales al Estado israelí, siguen traficando, siguen comerciando con la ocupación israelí, incluso vergonzosamente como en el caso de nuestro país, que quiere firmar un tratado de libre comercio en el marco de esta hambruna provocada.
y la situación es extremadamente grave. Ahora, Gerardo, ¿qué podemos hacer desde Costa Rica? ¿Qué podemos hacer desde los sectores que estamos solidarizándonos con el pueblo palestino para frenar este proceso y para mostrar nuestra solidaridad? Creo que nosotros el camino que estamos tratando, no, que venimos construyendo colectivamente, digo tratando porque siempre es un esfuerzo a contracorriente, ¿verdad? En un país como el nuestro también hay mucha desinformación y, y las personas no necesariamente están claras de, de toda la extensión y la complejidad de este proceso, de este momento en el que estamos. Entonces, de alguna forma, tenemos que nadar contra la corriente, pero creo que el camino que hemos escogido compartir y construir de solidaridad activa es el camino de lo que podemos contribuir desde aquí, movilizándonos como sociedad civil, como academia, como ciudadanía crítica frente al genocidio. Creo que hubo un primer territorio que que no debe ser conquistado, que no puede ser conquistado en nuestra propia conciencia. Creo que compartir información veraz, que posiciona una crítica radical a la manera en que está siendo perpetrado este genocidio, a las autoridades que lo consienten o que hacen la vista gorda y la necesidad de movilizar a la sociedad civil a favor de una resolución definitiva de... a mí ni siquiera me gusta ya usar la palabra conflicto, porque el conflicto se utiliza cuando estás en presencia de una guerra o de alguna crisis bélica que enfrenta a partes mínimamente comparables en un campo de batalla. No estamos siquiera hablando de un conflicto, nosotros estamos hablando literalmente de una masacre colectiva, un genocidio. Tal vez a veces hasta tenemos que utilizar algunos adjetivos para que esto quede más fuertemente grabado en la conciencia de las personas. Eh, y tenemos que seguirnos movilizando. Creo que la posibilidad de contribuir mediante recursos financieros u otros es importante, eh, pero dada la magnitud de la tragedia en Palestina y en Gaza en particular, sin olvidarnos también del drama que se está viviendo en Cisjordania, lo que en inglés llaman West Bank, que también continúan las invasiones de colonos y la violencia contra la población palestina ya altamente fragmentada en sus territorios, en los territorios de cisjordanos. Sin olvidarnos de Cisjordania, digamos, el drama escaló a niveles inimaginables en la Franja de Gaza. Creo que nosotros tenemos que seguir en el camino en que estamos, provocando un cambio en la conciencia y una demanda de parte de la sociedad porque los gobiernos no se han movilizado absolutamente en ningún sentido. Tal vez en los últimos 2 meses o un mes estamos comenzando a ver tímidas tentativas de algunos gobiernos europeos por hacerse los sorprendidos o hacerse los indignados frente a lo que está pasando, pero realmente han sido las sociedades las que han respondido, se han movilizado y han exigido porque esto está también profundamente enraizado, creo yo, en la conciencia colectiva global de que lo que está pasando en Gaza es un crimen de lesa humanidad llevado a sus últimas consecuencias. Gerardo, muchísimas gracias nuevamente por tu participación de parte del equipo de Sumud, de parte de la coalición Palestina Costa Rica. También queríamos sumarnos a ese llamado que haces a recoger firmas, a exigirle al gobierno de Costa Rica que cese la negociación del Tratado de Libre Comercio y en general a sumarnos a acciones de movilización y acciones de solidaridad con el pueblo palestino. Nos parece que es fundamental que no dejemos de hablar de Palestina, que no dejemos de participar de esas movilizaciones y que realmente tomemos un papel activo en la solidaridad. Es importante que tomemos las calles, es importante que responsabilicemos a nuestro gobierno de esa complicidad escandalosa que tiene hoy con el genocidio, con las Fuerzas Armadas israelíes. Gerardo, para finalizar, ¿algún mensaje corto que quisieras darle a las personas que nos acompañan hoy? Paolo, ninguna acción de solidaridad, por pequeña que sea, deja de ser importante. Yo creo que a veces podemos pensar que no tengo nada en qué contribuir, pero pequeñas acciones sumadas traen cambios y visibilizan la fuerza de la indignación y la solidaridad. Entonces, a todas las personas que están escuchándonos o que están interesadas en saber más y comprender mejor lo que está pasando en Palestina y que quieren actuar, recoger firmas, participar de algún meeting local, de alguna reunión en sus gobiernos locales, una reunión de vecinos o incluso entre familiares para discutir, conversar sobre esto, leer, buscar información. Hay bastantes cosas disponibles que te pueden dar un panorama más,
más completo de lo que está pasando en Palestina para no caer o no ser engañados por las narrativas oficiales que a lo largo de las décadas han construido una naturalización de la violencia y el despojo del pueblo palestino. Creo que esas son pequeñas acciones: salir, comprar una bandera, comprar un pin, poner una calcomanía en el carro, poner un estado en las redes sociales. Todas esas cosas, por pequeñas que parezcan, generan una densidad de acciones individuales y colectivas que van generando un cambio de conciencia. Entonces, eso, ninguna acción es pequeña, o cualquier acción pequeña suma a una causa colectiva y da fuerza a esa causa colectiva. Urge nuestra más amplia solidaridad con el pueblo palestino porque nos jugamos nuestra humanidad en detener este genocidio. También vamos a tener la sección Rompiendo Mitos en colaboración con La Grieta. ¿Por qué en Occidente sabemos tan poco realmente de qué es Palestina? Muchas veces los estados y los gobiernos se consolidan a través de mitos y narrativas que cuentan hazañas heroicas que despiertan pasiones en las personas y movilizan a la acción. El Estado sionista de Israel no es la excepción, sino más bien un terrorífico ejemplo de esto. Durante demasiados años, las imágenes que conocemos de Palestina son estos: relatos de horror sobre sobrevivientes, ataques a tierras y cultivos, despojo de viviendas, persecución a sus ciudadanos. En Internet circulan constantemente historias de violencia extrema a su población, niños, mujeres, adultos mayores. Generaciones enteras hemos crecido viendo estas imágenes y videos aterradores. Por eso, cuando pensamos en Palestina, nos es tan difícil imaginarnos otra cosa que no sea una tierra llena de dolor y sufrimiento. Pero Palestina es mucho más que eso. Por otro lado, los medios occidentales corporativos nos vienen vendiendo la narrativa de que se lo merecen, porque son los villanos. Hay una disputa mediática ante la opinión pública mundial respecto a quién es la víctima y el villano, porque lo que está en la palestra es la justificación del uso de la fuerza, por usar un eufemismo, porque no solo es la fuerza en el sentido militar, es el desplazamiento forzado, la hambruna, la limpieza étnica y el exterminio. Para esto se necesita el uso de la razón mítica que construye relatos en donde hay un bando de los buenos que significan la vida y un bando de los malos que representan la muerte. Una mitología colonial en donde la salvación es el exterminio del otro. De ahí que todas estas imágenes del horror busquen la deshumanización del otro, o como lo diría la filósofa alemana Hannah Arendt, la banalización del mal. Esta configuración nos conduce a que la conversación nunca esté centrada en Palestina, sino siempre en las acciones del Estado sionista de Israel, y a reducir a Palestina a una dicotomía en donde son un pueblo víctima a punto de desaparecer o los peores villanos que merecen todo el escarmiento, para así restarle toda su humanidad a cualquier costo. Por eso nuestra responsabilidad, sí, es seguir hablando de Palestina, pero nos surge conocer y estudiar más sobre su pueblo, su historia milenaria, la riqueza de su territorio, su cocina, sus tejidos y la belleza de sus olivos. No olvidar que Palestina también es la sonrisa de sus infancias, la sabiduría de sus ancianos y la ternura de sus madres. Buscar activamente conocer a Palestina también en su cine, en su literatura, en su conmovedora poesía, en su música y en su historia. No olvidar que Palestina también es la alegría de un pueblo que, como el nuestro, celebra cumpleaños y despide a sus muertos, incluso en medio de los escombros. Porque ante la racionalidad criminal que busca usar la mitología religiosa para justificar un genocidio, la dignidad humana debe levantarse para derribar muros y abrir grietas en sus mentiras y relatos falsos, para que por ahí se cuele la luz y pueda la vida volver a florecer. También vamos a tener una sección de actualidad sobre la realidad palestina y el contexto internacional, producido desde el Consulado Honorario de Palestina en Costa Rica. No, uno nunca puede ser neutral frente a un genocidio, jamás. Difícilmente somos neutrales ante algo, pero ante un genocidio jamás. El mundo se puso de acuerdo hace 80 años para tener, y han ido construyendo a lo largo de estos 80 años una sombrilla que nos cubra a todos los seres humanos, el derecho internacional, y no pueden venir las grandes potencias o a la fuerza a decidir quiénes caben en esa sombrilla. Se supone que cabemos todos y todas las personas
somos sujetas de derecho y por ende ¿verdad? Decir que hay una neutralidad frente a una violación de derechos es un insulto a todo, ¿verdad? O sea, no, Costa Rica ¿verdad? No puede ser neutral porque además Costa Rica ha estado siempre, ¿verdad? Primero porque esa es la única estrategia que tiene para defenderse, amparada por el derecho internacional y además porque ha tenido un rol de liderazgo en la defensa y en la construcción de ese derecho internacional por esta tradición de no resolver los problemas a través de la violencia, ¿verdad? Y por el uso de las instituciones y de los tratados y el marco legal internacional. Así ha jugado Costa Rica y en eso ha tenido un liderazgo y ese liderazgo lo debería estar ejerciendo en este momento en relación con Israel, ¿verdad? Marcando esa violación a los derechos, especialmente esa burla y ese pisoteo al derecho internacional. Estamos ante una firma de un tratado de libre comercio cuando, ¿verdad? No hay otros estados haciendo eso en este momento. ¿Por qué Costa Rica? ¿Por qué Costa Rica va a despilfarrar toda esa tradición civilista? O sea, Israel se ha saltado absolutamente todas las reglas con Palestina, todas. ¿Verdad? No ha respetado el Tratado de la División, ¿verdad? El Tratado 181 que establecía en el año 47 cuál era el territorio para cada uno de los estados y de ahí en fuera no ha respetado nada, ¿verdad? Todo lo que le indican que es ilegal, todo lo que le indican, ¿verdad? Como el muro, como la separación, como, ¿verdad? el implantar un sistema de apartheid, la limpieza étnica, todo, y ahora este genocidio, Israel se lo ha saltado olímpicamente y no respeta absolutamente nada. ¿Qué va a pasar cuando sea otro estado? Palestina representa un punto de inflexión. Hay unas personas, unos líderes que están haciendo con la humanidad lo que les da la gana, implementándolo en Palestina, en los cuerpos de los y las palestinas en su territorio, aniquilando una generación entera. Frente a nosotros, nuestros ojos están aniquilando una generación de niños y niñas palestinos por el simple hecho de estar ahí, con justificaciones que son increíbles en el sentido de que no se pueden creer ni se pueden justificar. Desde ningún ámbito de la vida se puede justificar este genocidio. Entonces, estar a favor de Palestina es estar a favor de la vida. O sea, hay que romper el silencio porque nunca nos podemos quedar callados ante un delito, menos de un delito de genocidio, porque nos convertimos en cómplices. Finalmente, hoy nos acompaña el músico Abel Gayer, quien nos tiene un lanzamiento especial en conjunto con nuestro primer episodio. Hola, soy Abel Gayer y vengo a presentarles este video y esta pieza. El proyecto es un proyecto muy personal que se llama La Brigada de Bajo Perfil. Cuento con la voz muy especial de una muy gran amiga, Marta Palacio, y el video es un video hecho por un gran amigo, Jorge Rodrigo, sevillano, con el cual hemos tenido varias colaboraciones. He hecho videos para Gandhi, he hecho videos para Mimayato y ahora para La Brigada de Bajo Perfil, que es un proyecto muy personal, en el cual pues gran parte de la inspiración viene de tiempos muy atrás. Algunas cosas las compuse hace mucho tiempo. Este es un poema, la letra es un poema que escribí basado en la invasión a Irak hace muchísimos años, y he venido grabando estas ideas, las grabé con puros bajos, bajo eléctrico y bueno, en este caso con la voz de Marta Palacio, y en los coros David Cubero. Jorge Rodrigo nos hace esta belleza de video, aclaración sin utilizar nada de inteligencia artificial, es simplemente él como artista en su máxima expresión, y pues con un video animado pero
súper crudo y muy apropiado para estos tiempos. Esta pieza y este video la quiero dedicar justamente a la lucha de Palestina y a todo este genocidio, a los civiles, a los médicos, a los periodistas, todos los que quieren alzar la voz, porque en este caso, ante la ausencia de los medios masivos, la voz somos nosotros. Cada día en el mundo solo existen dos certezas. Una, que siempre saldrá el sol. Y dos, que en algún lugar del mundo sufriremos una guerra. ¿De qué color estaba el sol el día en que todo terminó? ¿De qué color era la flor? Ceniza negra la cubrió. ¿De qué color es el valor para poder decir adiós? El día de hoy también les vamos a presentar una sección con la agenda de las actividades de los movimientos en solidaridad con Palestina en nuestro país. Agenda de la semana del 18 al 24 de agosto. Esta semana, como todas las semanas, han habido esfuerzos de hacer actividades para concientizar sobre la causa palestina. Estas son algunas de las actividades que tuvimos esta semana. Lunes 18 de agosto. Organizado por la Cátedra de Filosofía de la UCR, tuvimos un conversatorio de derechos humanos y la situación palestina en la sede occidente de la UCR. También, el lunes 18 de agosto, San Ramón, Palestina, organizaron un alunizarte por el pueblo palestino en el Parque Central de San Ramón. Además, el viernes 22 de agosto, tuvimos el foro virtual Solidaridad con el pueblo palestino desde las comunidades costeras. Y el sábado 23 de agosto, la Red de Solidaridad con Palestina convocó a una gran acción por Palestina en la Fuente de la Hispanidad. Y el domingo 24 de agosto, en la Plaza de la Cultura, tuvimos el pasacalles contra la ocupación, el genocidio, el racismo y la colonización, organizado por Coalición Palestina Costa Rica. Para las convocatorias de esta semana tenemos protestas y volanteadas. Tenemos el Paro Global por Palestina organizado por la Red de Solidaridad con Palestina y todos los jueves de 4 p.m. a 6 p.m. en la Fuente de la Hispanidad San Pedro. Además, el Jueves por Palestina organizado por los vecinos de San Rafael de Heredia el jueves 28 a las 5:30. Es una vigilia en el kiosco del Parque de San Rafael de Heredia. Luego tendremos el volanteo por Palestina organizado por Coalición Palestina Costa Rica el viernes 29 de agosto de 11:30 de la mañana a 1 de la tarde en el pretil de la UCR en San Pedro. Luego los chicos de San Carlos convocan a una volanteada por Palestina el domingo 31 a las 10 de la mañana en el Parque de Aguasarcas frente a la iglesia de San Carlos. Y por último, el volanteo por Palestina organizado por Coalición Palestina Costa Rica el domingo 31 de agosto a las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Con esto en el Centro de la Cultura Montes de Oca, San José. Y esos son los resúmenes de todas las actividades organizadas aquí en Costa Rica, muchas coincidiendo con las convocatorias mundiales. ¡Nos vemos! Les invitamos a seguir resistiendo y rompiendo el silencio por Palestina. Sumut, rompiendo el silencio por Palestina.